Hablar de espiritualidad oriental es hablar de la Iglesia ortodoxa. ¿Pero quiénes son los ortodoxos? La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa era una misma iglesia junto con la Iglesia Católica Apostólica Romana, hasta que en el año 1054 se dio lo que se llama el Cisma de Oriente por cuestiones doctrinales referentes al dogma de la Santísima Trinidad. Con todo, los católicos orientales son igualmente cristianos que nosotros, que tenemos por cabeza al Papa. Los 7 primeros concilios llamados ecuménicos son la base de la doctrina teológica, espiritual y doctrinal de la Iglesia Ortodoxa. Esta está constituida actualmente por 15 iglesias autónomas, pero que tienen entre sí comunión sacramental y doctrinal. El cristianismo ortodoxo se extiende sobre todo en Rusia, Grecia, parte de Europa occidental, en Medio Oriente y en Asia. La difusión del cristianismo ortodoxo se debió gracias al Imperio Romano Bizantino, que tenía su sede en Constantinopla, uno de los 5 patriarcados de la Iglesia primitiva. Cuando este cayó en manos de los turcos, el patriarcado pasó a Grecia y de ahí a Rusia, uno de los patriarcados más importantes de todos los tiempos, actualmente con 80 millones de fieles. Pero más allá de la historia de esta fascinante iglesia, ¿qué es la espiritualidad ortodoxa? Los invito a que me acompañen en este breve recorrido. La espiritualidad oriental tiene elementos propios. Podemos destacar 6. El primero y el más importante es el bíblico, pues la Sagrada Escritura es el fundamento y la esencia de la misma espiritualidad ortodoxa. Dogma y liturgia tienen un lugar predominante en la misma. Otro elemento es el cristianismo primitivo. De él podemos aprender sobre la Didache, los escritos de Ignacio de Antioquía, Pastor de Hermas, la pasión de los mártires, y se resalta también la virginidad y el martirio. Hacia el siglo III de nuestra era nos encontramos con el elemento intelectual de la espiritualidad ortodoxa. Tenemos grandes representantes como lo son Orígenes o Clemente de Alejandría. Se empieza a desarrollar la Gnosis cristiana, también la doctrina del Logos o del Verbo encarnado. Durante esta época también aparecen los concilios ecuménicos, que como dijimos anteriormente, son la base de la teología espiritual de Oriente. Ireneo de León o Cirilo de Alejandría son otros de los exponentes. También aquí se da lo que es la teología mística, con Máximo el Confesor y la famosa Teiakenosis. Un elemento que apareció pronto en la iglesia oriental, antes que en la occidental, también es el monacato. Pero antes de ello nos encontramos con los padres del desierto, entre los que destacan Antonio de Abad o Pacomio. El más grande de los monjes o fundador del monacato en Oriente es San Basilio. Ahí encontramos el elemento de vida monástica o de contemplación. En relación a la liturgia como elemento de esta espiritualidad, tenemos también los sacramentos, pero ellos se realizan de forma más colectiva que en devociones privadas. Entre los autores que nos hablan de los mismos sacramentos se encuentra Cirilo de Jerusalén, el Pseudo de Dionisio, Nicolás Cavasilas. También un elemento importante de la espiritualidad ortodoxa son los íconos, las reliquias y el culto. Entre ellos encontramos a Andrés de Creta y Juan Damasceno, que nos hablan de la importancia de los mismos. Un elemento que no puede olvidarse dentro de la espiritualidad de Oriente es el elemento contemplativo. Encontramos una vasta literatura sobre la misma, como Simeón, que nos habla sobre los estados de paz y de silencio, y abarca profundamente la oración del Señor. Hay procedimientos psicosomáticos, también sobre la percepción de la luz divina, y se resalta el elemento del Evangelio, que es el corazón mismo de la espiritualidad ortodoxa.
Una vez analizados brevemente los elementos de la espiritualidad oriental, tenemos que pasar a la esencia misma de la espiritualidad. En ella nos encontramos que el fin de la vida del hombre es la unión con Dios o la kenosis, y también la deificación, la teosis. Esta unión es ontológica, no psicológica. Consiste en la acción redentora de Cristo, que es el corazón de la espiritualidad ortodoxa también. Dos elementos a considerar en esta unión entre el hombre y Dios es la gracia divina y la voluntad humana. Entendemos voluntad como instrumento humano de la unión con Dios. La gracia, por su parte, sería la belleza, el regalo o la armonía. Clemente de Alejandría nos habla de cooperación y sinergia entre voluntad y gracia, es decir, que ambas son necesarias para la unión con Dios, tanto la respuesta del hombre como la iniciativa de Dios. Así como en la Iglesia occidental se desarrollaron prontamente el ascetismo y el misticismo, de la misma manera se desarrollaron en la Iglesia oriental. El ascetismo entendido en ella como el ejercicio de la voluntad humana sobre ella misma, es decir, dominio de sí misma. Y misticismo como las virtudes del espíritu, es decir, se habla de una vida espiritual, que sería una síntesis entre la ascesis y el misticismo. La oración, por su parte, es un instrumento totalmente necesario para la salvación, y esta puede ser de súplica, de intercesión o de acción de gracias, que nos lleva a la contemplación, que esta es el inicio de la oración y se adquiere y es infusa, es decir, gracia divina. Una de las características más importantes de la espiritualidad ortodoxa es la celebración de los santos misterios. Entre ellos podemos destacar los sacramentos, también la contemplación de la Iglesia como mistérica y neumática. Ellos se entienden como una parte del todo, pues Dios es más grande que un signo y que la misma institución. También tenemos la contemplación de la comunidad de los santos, entre los que destaca la Theotokos, María Santísima. Por ello, el Evangelio es la fuente principal de la piedad ortodoxa, y el icono solamente es una fuente de comunión. Así como existen en varias religiones del mundo, también en la Iglesia ortodoxa hay grados de vida espiritual. Entre ellos podemos destacar 3: debutantes, iniciados y perfectos. Nicolás Cavacila nos habla de 3 gracias: bautismo, crisma y Eucaristía, que corresponderían al sacramento del bautismo, sacramento de la Eucaristía y sacramento de la confirmación para la Iglesia occidental. Hay 3 grados de santificación, que corresponden a esos mismos que habla Nicolás Cavacila: gracia bautismal, gracia pentecostal y gracia pascual, entre los que destaca también el elemento del ictus, descenso de la paloma y triunfo del cordero. La primera gracia que se recibe es la gracia bautismal, en la que el agua es un signo de salvación, y el bautismo viene a ser el punto de arranque de toda vida espiritual. Es la primera gracia que comunica al hombre la vida en Cristo. Hay metanoia o conversión, pertenencia interior y pertenencia exterior. Cristo es el que bautiza, sana y salva. El Señor Jesús nos devuelve el estado de integridad que poseía el hombre antes de su caída. Por lo tanto, el bautismo es considerado como una recreación. Por él nos incorporamos y tenemos relación con Cristo. La segunda gracia que se recibe es la gracia pentecostal. Es el bautismo del Espíritu. El Espíritu forma a Cristo dentro de nosotros y lo hace presente. Aquí el elemento principal es el Santo Crisma, unción, es decir, el sello. Se reciben ahí los dones del Espíritu Santo. La gracia pentecostal nos incorpora a Él por la luz y por el fuego. De ahí se habla también de oscuridad divina, o del alma teológica. Así como la Sagrada Escritura es un tesoro de la Iglesia oriental, también la Sagrada Tradición. Por ello, el elemento del Espíritu es de vital importancia. Es aquel que revela y que nos hace presente en Jesucristo. Por él llegamos a ser hijos del Padre, siempre bajo la influencia del Espíritu. Por esto hay un lazo entre el Padre y el Hijo.
La tercera gracia es la gracia pascual. Esta es la gracia eucarística. Completa la gracia del bautismo y del Pentecostés. Se recuerda la cena del Señor, la pasión y la resurrección del mismo. Y el elemento principal es la fracción del pan, corazón de todos los santos misterios. Por él entramos en comunión, unidos todos los cristianos al sacrificio de Cristo. Así se habla de la anamnesis, es decir, de recordar el misterio de la cruz. Cristo crucificado, pero también glorioso y coronado. Ahí entran también las bodas del Cordero, relación de cada alma en particular y el Señor Jesús. Por lo tanto, la alegría de la resurrección, como elemento distintivo de la espiritualidad cristiana.